Bienvenidos a la clase número 11 de Ciencias Naturales. Hoy estudiaremos los genes y cromosomas. En la actualidad muchos avances se han logrado gracias a la genética, que es la disciplina que se encarga de estudiar cómo se transmiten las diferentes características de los progenitores hacia sus descendientes. Uno de los avances ha sido el proyecto Genoma Humano, que ofrece posibles soluciones médicas, pero también causa una gran controversia y preocupación en muchos sectores. En esta unidad estudiaremos a estos transportadores de información, los cromosomas, y a los responsables de nuestros rasgos y características contenidos en los cromosomas, es decir, los genes. Partes de los cromosomas son unas pequeñas estructuras que transportan el material genético. Están formados por el ácido desoxirribonucleico, ADN, ácido ribonucleico, ARN y proteínas. Se ubican al interior del núcleo de todas las células de los organismos eucariontes o en el citoplasma de los organismos que no tienen núcleos o procariontes. Cada cromosoma es único y también diferente a los otros presentes en la célula. Un cromosoma contiene una cantidad individual de genes particulares. En cuanto a su estructura, constan de dos partes llamadas cromátidas, las que se unen por un centrómero. Este último es fundamental para poder asegurar la división celular. El material genético duplicado se distribuya correctamente en las células hijas. Los cromosomas también poseen unas estructuras llamadas telómeros, que se ubican en los extremos, cuya función es impedir que los extremos de los cromosomas se enreden y se adhieran a otros. Un cromosoma está compuesto por una molécula de ADN que tiene una forma de doble hélice. Este modelo de doble hélice de la molécula de ADN le otorga una característica única. El ADN puede duplicarse a sí mismo y de forma idéntica. Esta duplicación es lo que le permite la transmisión exacta del material genético a la descendencia, la que mantiene los rasgos característicos de su especie. Cada gen es un fragmento o parte de cromosoma, y la unión de muchos genes es lo que constituye un cromosoma. Por lo tanto, estos genes o fracciones de ADN contienen la información indispensable para la síntesis de una proteína a nivel celular. Por medio de la síntesis de proteína, los genes proporcionan al individuo, ya sea animal o vegetal, todas las características físicas, biológicas y funciones de su especie. Molécula de ADN. El ADN, al poseer información de un organismo, es la molécula que controla todos los procesos vitales para los seres vivos, puesto que contiene el mensaje genético que dirige la organización y funcionamiento de la célula. El ADN tiene la información necesaria para dirigir la síntesis de proteínas y la replicación de sí mismo. La síntesis de proteína se define como la producción de las proteínas que necesita la célula para llevar a cabo sus actividades y así desarrollarse. La replicación, por otro lado, es el conjunto de acciones mediante las cuales el ADN se copia a sí mismo, y esto sucede cada vez que una célula se reproduce y transmite a sus descendientes la información que tiene en su núcleo. El ADN entonces está organizado en forma de cromosomas, los que se ubican en el núcleo de la célula. Cada molécula de ADN está formada por dos cadenas o bandas laterales constituidas por una serie de compuestos químicos llamados nucleótidos. Como se ve en la figura, estas cadenas están formando una especie de escalera retorcida que se llama doble hélice. Cada nucleótido está formado por tres unidades: una molécula de azúcar llamada desoxirribosa, un grupo fosfato y uno de cuatro posibles compuestos nitrogenados llamadas bases nitrogenadas: adenina, guanina, citosina y timina. Las bases complementarias se unen entre sí por puentes o enlaces de hidrógeno, en este caso la adenina con la timina y la guanina con la citosina.
El modelo de doble hélice que representa la estructura de la molécula de ADN fue publicada en 1953 por James Watson, bioquímico estadounidense, junto con el Francis Crick, un biofísico británico. Su trabajo les hizo obtener el Premio Nobel de Medicina en 1962, ya que su modelo de doble hélice adquirió una gran importancia por comprender la síntesis de proteínas, la replicación del ADN y las mutaciones. Y este modelo se sigue empleando hasta hoy en día. Síntesis de proteínas. Como hemos dicho, la síntesis de proteínas es lo que le permite a una célula desarrollar todas sus funciones vitales. Una proteína se puede definir como un compuesto formado por moléculas pequeñas llamadas aminoácidos, las cuales determinan su estructura y función. La secuencia de aminoácidos, a su vez, está determinada por la secuencia de bases nitrogenadas de los nucleótidos del ADN. La síntesis proteica comienza con la separación de la molécula de ADN en sus dos cadenas o hebras. En un proceso llamado transcripción, una parte de la hebra actúa como molde o planilla para formar una nueva cadena que se denomina ARN mensajero. El ARN, ácido ribonucleico, está constituido por una sola cadena, la que contiene una molécula de azúcar y un fosfato. Sus bases nitrogenadas también corresponden a la adenina, guanina, citosina, solo que reemplaza una base timina por uracilo. El ARN mensajero sale del núcleo celular y viaja hasta los ribosomas, que son los organelos especializados en la síntesis de proteínas. Los aminoácidos son transportados hasta los ribosomas por otro tipo de ARN llamado ARN de transferencia. Así se da un inicio al proceso de traducción, que consiste en la unión o enlace de los aminoácidos en una secuencia determinada por el ARN mensajero para formar una molécula de proteína. Un gen es una secuencia de nucleótidos de ADN, el cual determina el orden de los aminoácidos en una proteína mediante una molécula intermediaria de ARN mensajero. Lo que distingue a unas proteínas de otras es el ordenamiento específico de sus aminoácidos. Por esa razón, cada gen codifica una característica o información particular y distinta de otros genes. Replicación del ADN. En casi todos los organismos celulares, la replicación de la molécula de ADN se lleva a cabo en el núcleo, previo al proceso de división celular. Este proceso comienza con la separación de las hebras. Cada una de estas cadenas actúa como una plantilla para montar o encajar una nueva cadena complementaria. A medida que la cadena original se separa, cada uno de los nucleótidos de las cadenas resultantes atrae al otro complementario, que ya fueron previamente formados por la célula. De esta manera, los nucleótidos se unen entre sí a través de enlaces o puentes de hidrógeno, formando los travesaños de una nueva molécula de ADN. A medida que los nucleótidos complementarios van encajando en su sitio, una enzima llamada ADN polimerasa los enlaza al grupo fosfato de uno con la molécula de azúcar del siguiente, para así construir la hebra lateral de una nueva molécula de ADN. Este proceso continúa hasta que se ha formado una nueva cadena de nucleótidos a lo largo de la antigua. Así se reconstruye una nueva molécula con una estructura de doble hélice. Si durante el proceso de replicación del ADN se sustituyera un nucleótido por otro, que contiene una base distinta, provocará que todas las células descendientes tengan esa misma secuencia de bases alteradas. Como resultado de esa sustitución, también puede cambiar la secuencia de aminoácidos de la proteína resultante. La alteración de la molécula de ADN se conoce como mutación. Casi todas las mutaciones son resultados de errores durante el proceso de replicación. Las mutaciones pueden ocurrir al azar o por influencia de factores físicos, químicos y biológicos.
Los cromosomas humanos. En el caso de los seres humanos, cada una de las células de nuestro organismo contiene 46 cromosomas organizados en 23 pares. El conjunto de cromosomas que cada ser vivo contiene se conoce con el nombre de cariotipo, que es lo que vemos en la imagen. De todo este conjunto, los 22 primeros pares se denominan autosomas y constituyen todo el conjunto de características de información genética que heredamos de nuestros padres. El par 23 corresponde a lo que se conoce como cromosomas sexuales, conocidos también como gonosomas o heterocromosomas, X e Y. Estos cromosomas son los que permiten la diferencia sexual entre un hombre y una mujer. En cada célula humana existen 2 copias de cada autosoma y 2 cromosomas sexuales. En la mujer existen 2 cromosomas X idénticos y en el hombre un cromosoma X y un cromosoma Y, que es el más pequeño. La diferencia de tamaño entre los cromosomas es el responsable de cierto número de características o rasgos genéticos ligados al sexo. Por ejemplo, existe una enfermedad llamada hemofilia. Este es un trastorno en la coagulación de la sangre provocada por la ausencia de una proteína que por lo general se encuentra en el cromosoma X. Una mujer, dado que posee 2 cromosomas X, tiene 2 genes del factor 8, por lo tanto, si es un gen anormal, el otro es capaz de producir suficiente factor de coagulación de la sangre y así se logrará impedir las hemorragias. En cambio, en el caso del hombre solo posee un cromosoma X, por lo que no puede producir suficiente factor de coagulación, por lo que sí tiene un gen defectuoso. Por esta razón, si una mujer es portadora de un gen anormal, no desarrolla hemofilia, en cambio, sí lo hará en el caso de los hombres. División celular. La mitosis. Las células no surgen espontáneamente, sino que proceden de una célula madre o progenitora. En el caso de las células eucariotas, estas se dividen, transmiten su característica o material genético y dan lugar a 2 o más células hijas. Este proceso se conoce como mitosis y su importancia es que asegura el crecimiento, la renovación y reparación celular, que son los rasgos fundamentales para la continuidad de la vida. El intervalo entre cada división mitótica se conoce como ciclo celular. La mitosis es parte del ciclo celular de división que experimenta toda célula para multiplicarse e implica la partición del núcleo para asegurar que cada célula hija reciba una copia de cada cromosoma de la célula progenitora. Las células eucariotas que se dividen deben atravesar un ciclo regular y repetitivo de crecimiento y división que se denomina ciclo celular. Este tiene 2 fases importantes que son la interfase y la división. Interfase. Antes de que la célula se divida, debe atravesar una serie de procesos que forman parte de la etapa conocida como interfase. En la interfase, la célula duplica su tamaño e incrementa la cantidad de organelos. Luego, duplica su ADN y las proteínas. Así, da origen a 2 copias de la información genética de la célula. Luego, las estructuras necesarias para la división empiezan a montarse. La interfase es una etapa previa que prepara a la célula para la mitosis. Y está compuesta por la etapa G1 de crecimiento y diferenciación celular, S, que es la síntesis de ADN, donde los cromosomas se duplican, y G2, que es el crecimiento celular. La etapa de división involucra la fase de mitosis y la citocinesis, o división del citoplasma, que formará parte de las células hijas. La mitosis presenta la siguiente fase. Profase, que es la primera, donde el centríolo se duplica y cada uno de ellos se dirige a los polos de la célula. Los cromosomas se condensan, forman el huso citoplasmático y hacen visibles sus estructuras dobles, que son las cromátidas. La envoltura nuclear tiende a desintegrarse, mientras que los orgánulos celulares, a excepción de las mitocondrias, parecen haber desaparecido. Metafase.
En ella los pares de cromosomas se alinean con las fibras del huso y se ubican en el centro de la célula. Anafase. Las cromátidas se separan, las dos dotaciones de cromosomas recién formados son empujadas hacia cada polo de la célula. Telofase. Los juegos de cromosomas están agrupados en los polos. La membrana nuclear se vuelve a formar alrededor de cada juego. Los cromosomas se desenrollan y aparecen dos núcleos iguales al original. Cuando se completa la división celular, se han originado dos células hijas más pequeñas que la madre, pero indistinguibles de esta en cualquier otro aspecto. La información genética en sus núcleos es idéntica. La importancia de la mitosis es asegurar el reemplazo de las células desgastadas y la preservación de la información genética en el caso de la reproducción asexual. Meiosis. Una división especial. No solo la mitosis es un tipo de división celular útil para la reproducción, existe otro tipo de división celular llamado meiosis, que si bien pasa por etapas similares, tiene una función mucho más especializada. La permanencia y continuidad en el número de cromosomas de las células se mantiene gracias a la replicación del ADN en las mitosis, dando origen a las células hijas idénticas entre sí, e idénticas a la célula progenitora en cuanto a su composición genética. Las células de nuestro cuerpo contienen un doble juego de cromosomas, o número diploide. Un juego de cromosomas viene del padre y otro de la madre, pero en el caso de las células germinales o reproductivas como los espermatozoides y óvulos, se produce un tipo particular de división mediante el cual el número de cromosomas diploide de las células se convierte en haploide. La meiosis se puede definir como la división celular especializada que da origen a las células llamadas gametos y tienen la mitad del número normal de cromosomas. Esto ocurre en todos los individuos vegetales y animales que se reproducen sexualmente durante la producción de gametos o gametogénesis. La meiosis consiste en dos divisiones nucleares sucesivas, la meiosis 1, que separa los cromosomas que se habían apareado, y la meiosis 2, que se encarga de separar las cromátidas de estos. La meiosis junto con la fecundación es fundamental para la reproducción sexual. En la fecundación, los dos gametos haploides se convierten en una célula diploide al recibir un doble juego de cromosomas por el aporte genético de cada progenitor. Entonces, en la meiosis, que es un proceso de división celular mediante el cual a partir de una célula madre se obtienen 4 células hijas. Durante la meiosis se producen dos divisiones celulares consecutivas conocidas como meiosis 1 y 2. La primera de estas divisiones es la más compleja porque la división es reduccional. Eso quiere decir que pasa de una célula diploide a dos células haploides en cada una de ellas, con dos cromátidas. La segunda división es mucho más sencilla y muy parecida a la mitosis, y en ella, a partir de dos células haploides anteriormente formadas, se obtienen 4 células haploides. El objetivo de esta división no es únicamente reproducir la cantidad de cromosomas, sino que también atraer, aparear, intercambiar y recombinar los cromosomas homólogos paternos y maternos. La meiosis 1 separa los homólogos que se habían apareado y la meiosis 2 se encarga de separar las cromátidas de los cromosomas. Una vez terminadas estas divisiones, se tiene como resultado 4 células, cada una con un juego haploide de cromosomas y diferente información genética. Podemos ver acá la diferencia entre la mitosis y la meiosis. De una célula padre o célula madre, también la podemos llamar, en la mitosis se obtienen dos células hijas idénticas. En cambio, en una meiosis de una célula padre o célula madre, se obtienen 4 células hijas con distinta información genética.
Te invito a ponerle pausa a este video para que puedas ver más diferencias entre la mitosis y la meiosis. Para terminar, control del ciclo celular. Dentro de las funciones que lleva a cabo la célula, existen ciertos mecanismos mediante los cuales regula su ciclo. En el ciclo celular existen puntos de restricción que impiden la continuación del ciclo si la célula no ha alcanzado el tamaño adecuado, si carece de nutrientes, si tiene lesiones en el ADN o si está expuesta a señales químicas externas. Tamaño celular. Es posible encontrar células que son visibles al microscopio electrónico, como las de las bacterias, que miden 0,1 micrómetros de diámetro, hasta células observables a simple vista, como la yema del huevo de un avestruz de 7 centímetros de diámetro. Muerte celular o apoptosis. La muerte celular programada o apoptosis es un proceso altamente regulado. A través de este proceso, el organismo puede eliminar células no deseadas sin producir una respuesta celular inflamatoria o cuadros infecciosos. Control de la proliferación celular. La proliferación descontrolada está relacionada con la acumulación de ciertos cambios ocurridos en la célula. El cáncer es el resultado de una serie de modificaciones accidentales en el material genético, lo que trae como resultado las distintas alteraciones del comportamiento normal de la célula. Puede definirse como un crecimiento de los tejidos que se produce por la proliferación continua de células anormales con gran capacidad de invasión y destrucción de otros tejidos. El crecimiento celular canceroso, conocido también como neoplasia, es de evolución clonal. Esto significa que todas las células cancerosas proceden de una única célula madre. Pero también existen genes que contribuyen a originar el cáncer. Algunos estimulan la proliferación celular y otros son supresores de tumores. Inhiben esta proliferación. La proliferación de células puede dar origen a una masa denominada tumor. Esta masa crece sin mantener relación con la función del órgano que la produce. Se denomina tumor a cualquier masa de tejido normal que se forma en alguna parte del cuerpo, apreciándose a menudo como un bulto, mientras las células tumorales quedan restringidas a una masa única. Se dice que el tumor es benigno. Un tumor benigno puede proseguir su crecimiento sin invadir el tejido circundante, como puede también detener su crecimiento o reducirse. En muchas ocasiones se remueven quirúrgicamente y se logra una cura completa. Sin embargo, una característica clave de las células cancerosas es que, a diferencia de las células normales, tienden a tener la capacidad de emigrar por el organismo, invadiendo nuevos tejidos y estableciendo nuevas colonias. Este proceso se denomina metástasis. Un tumor que adquiere esta capacidad pasa a ser maligno y es causa frecuente de muerte. A continuación, los invito a realizar la tarea que se encuentra en la plataforma. Nos vemos en una próxima oportunidad.